presentarte de forma oficial ya, doctora. La doctora Alma, si gusta saludar a todos y luego quiero compartir un poco de usted antes que arranquemos acá con la presentación, si le parece. Claro que sí, Daniel, muchas gracias. Pues buenas noches a todos, bienvenidos. Estoy viendo que tenemos una audiencia bastante nutrida y de diferentes partes, ¿no? Del mundo inclusive. Entonces, aquí estamos con mucho gusto colaborando en este proyecto de Actives. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Doctora Alma Gabriela Verdugo desde Chiapas, química farmacobióloga con maestría en procesos biotecnológicos por la Universidad de Guadalajara y doctorado en ciencias biológicas por la UNAM. Actualmente ocupa la posición como profesora investigadora del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en el área de la genética. Me encanta la biología celular y la biología molecular. Así que con esta introducción o presentación, la doctora Alma nos tiene preparada una presentación esta noche. No digo que ha habido algo de confusión, pero queremos que todos entendamos de forma clara, perfecta, concisa, ¿verdad, doctora? ¿Qué es exactamente el NRF2? Sabemos que el producto, el suplemento alimenticio, el Genomics, es un activador del NRF2, pero de repente han surgido algunas preguntas de qué exactamente es. ¿Es una proteína? ¿Es un gen? ¿Qué es el NRF2 en sí? Entonces, agárrense, y mejor dicho, agarren bolígrafos para que tomen notas, porque esta noche van a recibir una nutrición en conocimiento referente al tema formidable. Así que con eso dicho, les pido a todos que den un fuerte aplauso a nuestra invitada presentadora especial esta noche, la doctora Alma Gabriela Verdugo. Bienvenida, es un placer tenerla esta noche. No, muchísimas gracias, Daniel. Muy amable tu presentación. Me dejas con un gran compromiso. Espero que esta pequeña plática que preparé pueda pues ayudar a esclarecer estas inquietudes que estás mencionando, que mucha gente tiene y que es normal porque estamos frente a una tecnología pues bastante avanzada. Entonces sí es interesante que haya inquietud, ¿verdad? Por conocer un poco más acerca de este tema, ¿no? Y bueno, pues bienvenidos una vez más a todos los participantes. Voy a empezar entonces, permítanme compartir la pantalla de la presentación que les tengo preparada. Entonces, como bien comentaba Daniel, ¿sí? En esta oportunidad en la que invitan a participar con la empresa, pues les agradezco, ¿verdad?, la invitación. Y como ya escucharon, voy a hablar un poco acerca de el gen que codifica para la expresión de la proteína NRF2. Entonces, a mi presentación yo la titulé Expresión del gen NF2L2, ¿sí? Que es precisamente este gen el que contiene la información para la síntesis de esta proteína, de este factor de transcripción. Sin embargo, antes de continuar o de entrar en detalle ya sobre la expresión de este gen, pues sí me gustaría abordar de manera general el evento de transcripción en eucariotas, ya que este tipo de células es el tipo en las que nosotros tenemos en nuestro organismo. Nosotros estamos formados por células eucariotas y para que nosotros expresemos la información genética que se encuentra en nuestra molécula de ADN, que es la que forma los cromosomas, pues tiene que ocurrir una serie de procesos, empezando con el proceso, ¿verdad?, de transcripción. Para eso estoy usando esta figura en donde se nos presenta un panorama general de lo que ocurre en nuestras células cada vez que nuestros genes van a expresar una información. Ustedes pueden ver aquí
en estos bloquecitos que representan a la cromatina, que no es otra cosa más que el ADN asociado a diferentes proteínas, ¿sí? Esto para darle funcionalidad y estructura a nuestra información genética, y la tenemos encerrada en el núcleo de todas nuestras células. Por lo tanto, para que esta información se exprese y se produzcan las proteínas que están codificadas en ella, pues se requiere de una serie de procesamientos entre los que vamos a mencionar, que intervienen los factores de transcripción, que es el caso del NRF2. De manera general, entonces, nosotros a partir del ADN en forma de cromatina, vamos a poder producir otra molécula llamada RNA mensajero, y esta molécula de RNA mensajero debe ser expulsada hacia el citoplasma, ¿sí? Recordemos que las células eucariotas van a tener la información genética cubierta o protegida por una envoltura nuclear, ¿sí? Entonces, para que esta información se exprese, necesita salir desde el núcleo hasta el citoplasma y lo hace en forma de RNA mensajero. Una vez que esta molécula de RNA mensajero abandona el núcleo, en el citoplasma es captada por estas estructuras representadas aquí como dos globulitos que se llaman ribosomas. Lo que van a hacer los ribosomas es descifrar el código genético, es decir, extraer la información que contiene esta molécula de RNA mensajero y transformarla en proteínas, que están representadas por estas pequeñas espirales de color amarillo. Una vez que las proteínas son sintetizadas por los ribosomas, estas deben de ser también modificadas para que puedan alcanzar su actividad biológica. Entonces, como ustedes pueden observar en esta pequeña presentación, en esta pequeña figura, ¿sí? Este proceso de expresión de la información contenida en nuestros genes, pues es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Sobre todo a nivel de las células eucariotas. Y bueno, para que podamos darnos una idea y empezarnos a familiarizar un poco con la naturaleza de nuestro factor de transcripción, antes de continuar, pues quiero comentarles acerca de algunos elementos que facilitan el inicio de este proceso de extracción y de manifestación de la información genética, que es la transcripción. Para que esto pueda ocurrir, es necesario que al menos 3 elementos, obviamente además de la información que propiamente se encuentra en el ADN, pues estén en juego y tengan actividad. Entre estos elementos, entonces, tenemos a los sitios promotores, a los sitios intensificadores y a los factores de transcripción, que yo creo que ya estamos bastante familiarizados con esa palabra, ¿verdad? Con ese término. Muy bien, voy a platicar un poco entonces de estos 3 elementos a continuación. Y tenemos en primer lugar a los promotores. Este primer elemento del que voy a platicarles está conformado por el mismo material genético, es decir, forma parte integral de la molécula de ADN, forma parte integral de nuestros cromosomas, ¿sí? Lo interesante es que estos promotores van a contener pequeñas secuencias que se llaman secuencias consenso o cajas en las células eucariotas, que van a estar especializadas en la recepción de proteínas para estimular la transcripción de la información que está contenida en los genes blanco. Cabe mencionar en este punto que todos los genes blanco van a tener un sitio promotor particular, ¿sí? De manera general, entonces, todos los sitios promotores van a ser secuencias que promueven la transcripción, ¿sí? Además de unirse a proteínas específicas en estos sitios o cajas, el sitio promotor es la región a la que la RNA polimerasa se va a unir, la región en el ADN a la que la RNA polimerasa va a unirse para poder así transcribir
ese gen blanco produciendo una molécula de RNA mensajero. Bien, además de los sitios promotores, para que la transcripción pueda iniciar de manera eficiente, tenemos también a los sitios intensificadores. De la misma forma que hablamos de que los sitios promotores pertenecen a la estructura del ADN, estos sitios intensificadores también están construidos por ADN, únicamente que a diferencia de los anteriores, estos van a tener diferente localización. No se van a encontrar en los promotores de cada gen blanco, sino que van a modular la transcripción a larga distancia, es decir, el lugar en el que vamos a encontrar estas regiones o sitios intensificadoras van a ser diferentes a el inicio del gen blanco, ¿sí? Estas regiones van a poder aceptar varias proteínas específicas para cada gen y lo que van a hacer para facilitar la transcripción es formar lazos o bucles, es decir, se van a unir al ADN y van a provocar un plegamiento en la molécula acercando a la misma hacia los otros elementos que van a ayudar o van a favorecer a la transcripción. De tal manera que de esa forma es que van a iniciar la síntesis de ARN mensajero. ¿Sí? Entonces, hasta este momento he platicado sobre dos elementos que van a estar contenidos en el mismo cromosoma, en la misma región, en la misma molécula de ADN. Sin embargo, estos dos elementos anteriores pues no pueden ejercer su efecto únicamente ellos solitos, sino que van a ser ayudados por los factores de transcripción, como es el caso del NRF2. Sí, la diferencia con estos, entre estos y los dos anteriores, es que los factores de transcripción son proteínas, ¿sí? Ya no están contenidos en la estructura como tal de la molécula de ADN, sino que son producidos a partir de la información genética. Bien, de estos factores de transcripción existen tres tipos generales, ¿sí? Tres tipos, perdón, de ellos, y vamos a iniciar con los factores de transcripción generales. Si ustedes recuerdan, en la diapositiva anterior, en una de las anteriores, representábamos aquí abajo una región del sitio promotor que contenía tres diferentes secuencias o cajas. Estos factores de transcripción generales son aquellos que se relacionan directamente con una de las cajas llamada caja TATA, ¿sí? Es decir, es una proteína especializada para reconocer y anclarse a la caja TATA, a esa parte del cromosoma que se encuentra en los sitios promotores. El otro factor, ¿sí? Es el factor, el otro tipo es el factor que se llama corriente arriba. En este caso, todas estas proteínas del tipo corriente arriba se van a relacionar o asociar con las otras dos secuencias, las otras dos cajas, para eficientar el inicio de la transcripción del ARN mensajero. Y por último, vamos a tener a los factores inducibles que se van a unir a los elementos intensificadores, ya no a las cajas como estos dos anteriores. ¿Sí? Entonces, tanto los factores corriente arriba como los factores inducibles van a eficientar la formación del complejo de preiniciación de la transcripción genética. Como ya mencioné, estos factores de transcripción pues son de naturaleza proteica, ¿sí? Y estas estructuras, todas las proteínas, van a estar formadas por diferentes dominios o diferentes partes que van a tener un tipo de funcionalidad. Aquí en esta figura, de una manera muy sencilla y general, se le está representando estas partes, ¿sí? Las partes funcionales de estos factores de transcripción, y estos cilindros de color limón nos van a representar, aquí tenemos 4 tipos diferentes de factores de transcripción, sin embargo todos coinciden
con esta estructura, ¿sí? Representada, como les digo, en este color, que nos representa al dominio de unión a ADN, es decir, en esta proteína, esta región es la especializada en unirse al ADN. En esta otra tenemos la región localizada en un sitio diferente del cuerpo de la proteína y así lo mismo en estas otras dos. Si ustedes observan, también tenemos representaciones de otro color, de color ladrillo, color rojizo, y estos son dominios funcionales de activación. Es decir, estos se van a unir a otras proteínas. Estos amarillos son los que se unen al ADN y estos son los que se unen a otras proteínas que forman parte del complejo de preiniciación de la transcripción. ¿Sí? Ok. De estos cilindros que les acabo de representar, tenemos tipos distintos de los que se unen al ADN para funcionar. Y esto ahorita más adelante vamos a comprender por qué es interesante el tener esta información. Estos dominios van a ser de distintos tipos, sin embargo, yo voy a comentarles únicamente los tres principales, los más abundantes, y voy a iniciar con los dominios tipo dedos de zinc. En este caso, aquí se representa la estructura general gráfica de un factor de transcripción con este tipo de dominios. Y vemos que se forma esta espiral, ¿sí? Que en bioquímica se conoce como hélice alfa, y estas flechas representan enlaces que forman una estructura de hoja plegada beta, ¿sí? Lo que tienen de particular estos dominios es que aquí vamos a encontrar un átomo de zinc que está asociado a 2 aminoácidos cisteína, ¿sí? Y a 2 aminoácidos histidina. En esta región es en donde estos dominios de dedos de zinc se unen al ADN para favorecer el inicio de la transcripción, ¿sí? En esta parte de aquí. Esta. El otro tipo de dominio es conocido como hélice asa-hélice. Y aquí podemos ver representada la molécula de ADN, que como todos sabemos, pues es una alfa hélice, ¿verdad? Doble alfa hélice, unida mediante puentes de hidrógeno, ¿sí? Cada una de las hebras está unida mediante puentes de hidrógeno, y este dominio que pertenece a un factor de transcripción va a unirse a la molécula de ADN a través de estas 2 hélices, ¿sí? Que son de hélices relativamente cortas. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto, ¿sí? Y en su región básica es en donde se va a unir a la molécula de ADN, que es una molécula de naturaleza ácida, ¿verdad? Por eso su nombre de ácido desoxirribonucleico. Perdón. El tercer dominio del que voy a comentar es el dominio de cremallera de leucina. Si ustedes observan, tenemos aquí esta estructura un poco más compleja con respecto a la cantidad de hojas plegada beta que posee en su cuerpo este dominio, ¿verdad? Y podemos observar aquí una alfa hélice y acá otra alfa hélice, ¿sí? Estas estructuras están formadas por alrededor de 80 aminoácidos. Cada una de estas, que parecen espirales, ¿sí? Contiene aproximadamente 80 aminoácidos. Y en su región básica, disculpen, en su región básica se asocia al ADN, específicamente al surco mayor de la molécula de ADN, mediante una serie de aminoácidos leucina, que están separados. Cada 7 aminoácidos diferentes encontramos una leucina, tanto en una hélice como en la otra, de tal forma que cuando se asocian las 2 hélices alfa, se forma una especie de cremallera o pinza, ¿sí? O cierre, ¿no? Que sujetan a la molécula de ADN en forma de pinza, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Manteniéndola firmemente
para que de esa forma todas las demás proteínas que participan en el inicio de la transcripción puedan hacerlo con la certeza de que el ADN no se les va a escapar, ¿sí? Específicamente esa es la función de este dominio cremallera de leucina. Bien, una vez recordado estos elementos, pues ahora sí vamos a hablar un poco acerca de lo que es la genómica del NFE2L2, ¿sí? Que como dije al principio de la presentación, pues es el gen, ¿sí? Que va a codificar, es decir, que contiene la información genética para que se sintetice el factor de transcripción NFR2. Entonces, este gen, ¿sí? Que se encuentra en el ADN, lo que va a hacer es que va a contener la información para que este factor, que es una proteína, pueda expresarse. Y bueno, esta expresión durante toda la vida de la célula, de todas las células de nuestro organismo, va a estar de manera constitutiva, es decir, sin la necesidad de que haya un regulador que favorezca la transcripción de la información genética. Esto es porque este factor de transcripción, pues es un factor bastante importante para el funcionamiento celular. Y bueno, como sabemos, esta ya les acabo de comentar, está codificada pues entonces esta proteína en este gen y curiosamente pertenece a la familia de las proteínas activadoras que poseen los dominios del tipo cremallera de leucina. Por eso me pareció interesante compartir con ustedes antes esa información para que recordemos pues cuáles son esos diferentes dominios y cómo es que actúan en el caso de la transcripción. Muy bien. La información genética, entonces, para que este factor de transcripción se pueda llevar a cabo, se pueda expresar en la célula, se encuentra justamente en este locus, que es la región 31.2 del cromosoma 2. ¿Sí? Recuerden ustedes que nosotros como seres humanos, como especie humana, tenemos 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Entonces, en el cromosoma 2 vamos a encontrar todos estos locus, es decir, todos estos sitios que ocupan los genes, y en el sitio 31.2 del brazo largo del cromosoma 2 es en donde localizamos el gen que contiene la información para la síntesis de esta proteína NRF2. ¿De acuerdo? Entonces, el NRF2 no es un gen, sino que es una proteína que tiene como función ayudar o favorecer la transcripción de otros genes. ¿Sí? Entonces, por eso en esta diapositiva, pues les hago un recordatorio, ¿verdad?, de lo que es el NRF2. Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar y de leer en otras presentaciones de ciencia esta de la descripción de este factor, y sabemos que se encarga de regular la expresión de genes que van a defendernos contra los radicales libres, ¿sí? Porque este gen, esta proteína, se va a encargar de regular el equilibrio de oxidación y reducción en nuestras células, ¿sí? Específicamente, ¿qué es lo que va a hacer este NRF2? Recordemos que con su dominio de cremallera de leucina va a fijar a la molécula de ADN, pero no lo va a hacer en cualquier lugar, sino que se va a unir específicamente a una estructura en el sitio promotor, ¿sí?, que se llama elemento de respuesta antioxidante. Estos elementos de respuesta antioxidante van a formar parte de los promotores de todos los genes que codifican para las enzimas antioxidantes. Esta figura sí nos va a presentar o nos representa el modelo de regulación de la expresión genética mediante esta vía que es la más aceptada actualmente. Si ustedes observan, aquí tenemos un reporte del 2017 en donde se explica cómo es que la regulación
del equilibrio de óxido-reducción sucede gracias a la intervención de este dímero, ¿sí? Tanto el factor NRF2 como la proteína KIP1, KIP1 son proteínas ambas, ¿sí? Como mencioné en la presentación, en el ADN vamos a encontrar al gen que se encarga de producir el RNA mensajero que va a ser expulsado al citoplasma y que va a contener la información genética para la síntesis de la proteína NRF2. En el estado basal, es decir, cuando la célula no requiere de la participación de este factor de transcripción, este se encuentra asociado a la proteína KIP1. De esta manera, se encuentra anclado al citoesqueleto, ¿sí? Se encuentra inactivo en el citoesqueleto. Sin embargo, cuando hay cuando la célula entra en contacto con inductores para los elementos de respuesta antioxidante, que como ustedes ya saben, puede ser los elementos reactivos de oxígeno, sustancias químicas, diferentes medicamentos, metales pesados, el estrés propiamente, la síntesis, ¿verdad? La respiración celular. Entonces, nos provoca un aumento en el nivel de oxidación, ¿sí? Ese aumento en el nivel de oxidación lo que va a hacer es favorecer la disociación de este dímero y el ingreso del NRF2 otra vez al núcleo, pero ya como en forma de proteína. Y mediante su dominio de cremallera de leucina, se va a unir a los elementos de respuesta antioxidante que están en los promotores de los genes que van a contener la información para la síntesis de enzimas antioxidantes como son la superóxido dismutasa y la catalasa principalmente, ¿sí? Recordemos que estas son las enzimas que nos van a defender en mayor medida de ese ataque por los radicales libres a los que podemos estar propensos por la existencia de todas estas sustancias o factores que ya se han mencionado anteriormente. Lo interesante de esto es, pues, que también algunos fitofármacos, como los que contiene la formulación de Genomex, puede ejercer este efecto de activación del factor de transcripción NRF2 y es lo que enriquece, ¿sí? Pues al producto que Actives está ofreciendo, está manejando. Y pues es también importante saber que tiene pues un sustento, ¿verdad? Tanto bioquímico como molecular, ¿sí? Muy bien, por mi parte es todo. Espero que esta pequeña haya aclarado un poco más las preguntas o las inquietudes que se tienen acerca de esta tecnología.